Mi nombre es Joyce, ahora tengo 58 años, y lo que voy a contar sucedió hace 2 años, en el momento más difícil de mi vida. Era marzo de 2022, acababa de perder a mi esposo Roberto después de 35 años de matrimonio, y creía que mi vida había terminado junto con él. En esa época yo era una ama de casa tradicional, de esas que renuncian a su carrera para cuidar de la familia, y me sentía completamente perdida sin él. Mi hija Amanda, una exitosa abogada de 42 años, siempre fue un poco distante conmigo, pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Roberto tenía una pequeña empresa de consultoría en ingeniería y nuestra vida era cómoda, no éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Vivía en una casa hermosa en la calle de Las Palmas, aquí en Sao Paulo, donde crié a mi hija y viví los mejores momentos de mi vida. El día que lo cambió todo fue un martes lluvioso, 15 de marzo de 2022. Recuerdo que desperté con ese nudo en el estómago que se había vuelto constante desde que Roberto partió. La casa estaba demasiado silenciosa, solo el ruido de la lluvia golpeando la ventana y el tic-tac del reloj de la sala resonando por los pasillos vacíos. Era el día de la lectura del testamento, y yo estaba nerviosa, pero confiada en que Roberto había dejado todo organizado para protegerme. Al fin y al cabo, siempre decía que yo era la mujer de su vida, que había sacrificado mis sueños por los nuestros. El doctor Mendonca, el abogado de la familia, había fijado la cita a las 2 de la tarde en su despacho en el centro. Amanda llegó puntualmente, elegante como siempre, con su traje sastre caro y ese aire de superioridad que yo intentaba ignorar. Apenas me saludó, se quedó mirando su celular mientras esperábamos. Yo llevaba un vestido negro sencillo, todavía de luto, sintiéndome pequeña en ese imponente despacho con sus libros de derecho y muebles de caoba. El doctor Mendonca comenzó a leer el testamento con esa voz formal de siempre, pero sus palabras parecían venir de muy lejos. Al principio, todo normal, algunas donaciones a la caridad, detalles sobre el funeral, cosas de protocolo. Pero cuando llegó a la parte principal, sentí que mi mundo se derrumbaba. Dejo a mi amada hija Amanda Matthews la casa de la calle de Las Palmas, número 847, todos los muebles, el coche, las inversiones financieras por un valor aproximado de 6 millones de reales, y las acciones de la empresa. Mi corazón se disparó, esperé oír mi nombre a continuación, pero lo que vino me dejó en shock. Mi esposa Joyce Matthews dejó la propiedad rural en Campos do Jordão, en la carretera de la Cascada, número 1205, con todas sus pertenencias. Eso era todo. Una cabaña vieja que visitábamos raramente, en medio de la nada, sin buena instalación eléctrica, con goteras y muebles rotos. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero intenté mantener la compostura. Amanda no pudo disimular una sonrisita de satisfacción. Ahí, en ese momento, vi a mi hija como nunca la había visto. Era como si una máscara se le hubiera caído del rostro, revelando una frialdad que me cortó como una navaja. Bueno, mamá, dijo con un tono que intentaba sonar dulce pero era puro veneno, al menos tendrás un lugar donde vivir. La cabaña tiene un encanto rústico, ¿no crees? El doctor Mendonca me entregó las llaves y los documentos con una mirada que parecía disculparse. Yo estaba en estado de shock, apenas podía procesar lo que había sucedido. 35 años de matrimonio, de dedicación, de cuidar la casa, la familia, de renunciar a mis sueños para realizar los nuestros, y Roberto me dejaba una cabaña en ruinas. No tenía sentido. Conocía a mi marido como la palma de mi mano, era justo, cariñoso, me amaba. O al menos yo creía que me amaba. La duda dolía más que la certeza de haber sido traicionada. De regreso a casa, que ahora ya no era mi casa, Amanda conducía en silencio mientras yo lloraba en voz baja en el asiento del copiloto. Cuando llegamos, me dijo que tenía una semana para empacar mis cosas e irme. Una semana. Como si fuera una inquilina morosa. Mamá, tienes que entender que ahora la casa es mía. Tengo planes para ella, quiero remodelarlo todo, cambiar la decoración. No puedo tener lástima, la vida sigue. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Mientras yo empacaba 35 años de recuerdos en cajas de cartón, Amanda ya estaba midiendo las habitaciones con un decorador, planeando una remodelación completa. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de la vida que tuvimos allí. Peor aún, comenzó a regalarles a sus amigas algunas de mis cosas, diciendo que eran anticuadas y que yo no las necesitaría en la nueva vida sencilla que me esperaba. La mudanza a la cabaña fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Amanda me llevó en una pequeña camioneta de mudanzas, porque, de todos modos, no había mucho que llevar. El camino de terracería hacia la propiedad estaba lleno de baches, y cada sacudida parecía un recordatorio de cómo mi vida se había desplomado. Cuando llegamos, la realidad me golpeó de lleno. La cabaña estaba peor de lo que recordaba,
pintura descascarada, ventanas torcidas, un olor a moho que lo impregnaba todo. El techo tenía varias goteras, marcadas por cubetas esparcidas por el suelo que alguien había dejado ahí. La cocina era minúscula, con una estufa de gas vieja y un refrigerador que hacía un ruido ensordecedor. El baño era un cubículo apretado con azulejos rotos y una regadera que más bien goteaba en lugar de echar agua. Amanda miró a su alrededor y dijo, bueno, mamá, al menos es solo tuya. Siempre dijiste que querías tranquilidad, ¿no? El sarcasmo en su voz me atravesó como una aguja. Después de que Amanda se fue, me senté en medio de esa sala destrozada y lloré como no lloraba desde que era niña. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de incomprensión, de un dolor que parecía estar rasgando mi pecho por dentro. ¿Cómo pudo Roberto hacerme esto? Como Amanda, mi propia hija, podía tratarme con tanta crueldad. Yo que siempre fui la madre presente, que renuncié a mi carrera de maestra para dedicarme por completo a la familia. Recordé todas las veces que Amanda tuvo fiebre alta y pasé noches en vela cuidándola, todos los eventos escolares que nunca me perdí, las largas pláticas sobre sus sueños, el apoyo incondicional que siempre le di. Y ahora estaba ahí, abandonada en una cabaña cayéndose a pedazos, sin nada más que algo de ropa y los pocos muebles que Amanda consideró adecuados para mi nuevo nivel de vida. La sensación de injusticia era sofocante. Los primeros días fueron una pesadilla. La cabaña no tenía calefacción, y las noches de marzo todavía eran frías en Campos do Jordão. Dormía con 3 cobijas y aún así despertaba temblando. El agua de la regadera estaba helada porque el calentador solar estaba roto, así que me bañaba rapidísimo, llorando de frío y de coraje. El refrigerador viejo no enfriaba bien, así que la comida se echaba a perder rápido. Tenía que ir al mercadito del centro del pueblo a pie, porque no tenía coche. Amanda se quedó con nuestro Civic, diciendo que yo ya no necesitaba manejar. La caminata era de casi 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta, cargando bolsas pesadas, pasando junto a perros que ladraban y vecinos que me miraban con lástima. Por la noche, me quedaba sola con mis pensamientos, escuchando los ruidos extraños de la casa vieja, preguntándome si no habría sido mejor morir junto con Roberto. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Quizás fue la terquedad que heredé de mi madre, o el coraje que crecía dentro de mí como una hoguera. Empecé a limpiar la cabaña con una determinación que no sabía que aún tenía. Lavé cada rincón, cada estante, cada ventana. Descubrí que debajo de toda esa suciedad y moho, la casa tenía una estructura sólida. Las vigas de madera eran de peroba rosa, las ventanas tenían un vitral precioso que solo estaba empolvado. Poco a poco, la cabaña fue revelando una belleza oculta que nadie había visto en años. Era como si estuviera descubriendo no solo la casa, sino también a mí misma. Cada habitación limpia era una pequeña victoria, cada mueble restaurado era un acto de resistencia. No iba a dejar que Amanda y Roberto ganaran. No iba a rendirme a esta situación sin luchar. Fue una tarde de abril, mientras limpiaba el pequeño porche de enfrente, que todo cambió. Estaba tallando las viejas tablas de madera cuando una de ellas se soltó. Debajo, en el hueco que se formó, había algo enterrado desde hacía mucho tiempo. Mi corazón se disparó cuando vi el brillo de metal oxidado. Con las manos temblorosas, escarbé un poco más y encontré una pequeña caja de metal, del tipo que se usa para guardar medicinas. Dentro, envuelta en plástico para protegerla de la humedad, había una llave pequeña y dorada, diferente a cualquier llave que hubiera visto. Junto a ella, un papel con la letra inconfundible de Roberto: Joyce, mi amor eterno, busca en el roble centenario detrás de la casa. La verdad siempre triunfa. Te amo por siempre. Roberto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Era como si Roberto estuviera ahí conmigo, guiándome, dándome una segunda oportunidad. Corrí a la parte de atrás de la casa, buscando desesperadamente el roble que Roberto mencionó. Era fácil de identificar, un árbol inmenso y antiguo que debía tener más de 100 años, con un tronco tan grueso que apenas podía abrazarlo. Comencé a examinar cada centímetro de la base del árbol, buscando alguna señal, alguna pista. Después de casi una hora de búsqueda, encontré una pequeña rendija en la corteza, artificial, hecha a propósito. Cuando metí la llave dorada, la rendija se abrió como una pequeña puerta secreta. Dentro había otro sobre, este sellado con cera roja, como si fuera un documento muy importante. El corazón me latía tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Con las manos temblorosas, rompí el sello y abrí el sobre. Dentro, una carta larga y una segunda llave, más grande, plateada, con un número grabado, 1847. La carta comenzaba así: mi amada Joyce, si estás leyendo esto, significa que Amanda demostró quién es en realidad, y tú descubriste que siempre fuiste más fuerte de lo que imaginabas.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía cada palabra. Roberto lo explicaba todo, como había notado la creciente frialdad de Amanda a lo largo de los años, como siempre hablaba del dinero que heredaría, cómo trataba a nuestra empleada. Doña María con desprecio, cómo criticaba mi ropa, sencilla, y mis gustos, anticuados. Se había dado cuenta de que nuestra hija se había convertido en una persona avariciosa y cruel, pero yo me negaba a verlo. Tú siempre veías lo mejor en las personas, mi amor, especialmente en nuestra hija. Pero yo necesitaba protegerte de una manera que Amanda no pudiera deshacer. Por eso creé este plan. La llave plateada era de una caja de seguridad en el Banco de Brasil, sucursal del centro de Sao Paulo. Número 1847. Roberto continuaba, Amanda despilfarrará la herencia en pocos meses, como siempre lo hizo con el dinero. Pero tú, mi guerrera, descubrirás que el verdadero tesoro no estaba en la casa de la ciudad. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús a Sao Paulo. El viaje de 2 horas pareció una eternidad. Mi mente era un hervidero de expectativas y miedos. ¿Y si era solo otra cruel broma del destino? ¿Y si Amanda se enteraba e intentaba impedirlo? Llegué al banco a las 9 en punto. Justo cuando abrían. El gerente, el señor Silva, me recibió con una sonrisa amable cuando presenté los documentos y la llave. Ah, la señora Joyce. Su esposo habló mucho de usted. Dijo que un día vendría a buscar esto. Me llevó a una sala privada donde estaban las cajas de seguridad. Con la llave 1847, abrí el compartimento metálico. Dentro había montones de documentos, algunas joyas que reconocí como de la familia de Roberto, y principalmente, informes geológicos fechados en los últimos 5 años. Mi esposo había mandado hacer estudios detallados de la propiedad en Campos do Jordão, sin habérmelo dicho nunca. Los informes indicaban la presencia de un pequeño yacimiento de piedras semipreciosas en la propiedad, principalmente cuarzos rosas y amatistas, con un valor estimado de más de 15 millones de reales. Pero la mayor sorpresa estaba por venir. En el fondo de la caja, había un contrato ya firmado con una empresa minera, Pedras do Brasil Ltda, que establecía que tenían derecho de extracción a cambio del pago del 20% del valor total extraído al propietario de la tierra, más un adelanto inicial de 3 millones de reales tan pronto como comenzara la extracción. El contrato estaba a mi nombre, transferido por Roberto en vida, pero solo entraría en vigor después de su muerte. También había una carta del ingeniero geólogo Dr. Antonio Ferreira, explicando que Roberto lo contrató en secreto en 2018 para hacer sondeos en la propiedad. Su esposo sospechaba que había algo valioso en esa tierra desde que encontró algunas piedras de colores mientras pescaba en el arroyo del fondo. Los estudios confirmaron sus sospechas. Usted es propietaria de uno de los yacimientos de piedras semipreciosas más prometedores de la región sureste. Yo estaba en estado de shock total. Roberto no solo me protegió, sino que me dejó rica. Mucho más rica de lo que Amanda jamás sería. Regresé a Campos do Jordão con la cabeza dándome vueltas. Durante todo el viaje, releí los documentos varias veces. Para asegurarme de que no estaba soñando. Roberto había orquestado todo con mínimo detalle. Sabía que Amanda me echaría de casa, sabía que ella gastaría la herencia rápidamente, sabía que yo quedaría devastada pero que mi fuerza interior terminaría manifestándose. Eres más fuerte de lo que crees, Joyce. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas descubrirlo por ti misma. Esta frase de la carta resonaba en mi mente. Cuando llegué a la cabaña, me pareció diferente. Ya no era una prisión, sino mi fortaleza secreta. El lugar donde descubrí que valía mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Pasé el resto de la tarde caminando por la propiedad, observando cada árbol, cada piedra, cada rincón de ese lugar que hasta hace pocos días consideraba mi exilio. Ahora era mi reino. La semana siguiente, me puse en contacto con el doctor Antonio Ferreira, el geólogo. Vino a la propiedad con un pequeño equipo para mostrarme exactamente dónde estaba el yacimiento y explicarme cómo funcionaría la extracción. Doña Joyce, su esposo, fue muy inteligente. Este yacimiento puede ser explotado de forma sostenible, sin destruir la belleza natural del lugar. Calculamos que la extracción completa tomará unos 5 años, y usted recibirá entre 800.000 y 1 millón de reales por mes durante este periodo, además del adelanto inicial. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Mientras tanto, a través de algunas amigas en común, me enteraba de que Amanda estaba gastando la herencia como si fuera agua. Había comprado un departamento de lujo en Higienópolis, un coche importado, había hecho 2 viajes internacionales en 3 meses y estaba planeando abrir su propio despacho de abogados con una decoración carísima. El dinero se le escurría entre los dedos exactamente como Roberto lo predijo. Decidí que era hora de tomar algunas medidas prácticas. Primero, contraté a un excelente abogado, el doctor Paulo Méndez,
para que se encargara de todos los contratos de la minera y protegiera mis intereses. Me lo recomendó el propio doctor Antonio y estaba especializado en derecho minero. Segundo, comencé una remodelación completa de la cabaña. Ya no iba a vivir como una refugiada en mi propia casa. Contraté albañiles, electricistas, plomeros. Quería que ese lugar quedara hermoso, cómodo, digno de quien yo era realmente. Tercero, compré un coche, un Honda Civic de agencia, igualito al que Amanda me quitó, pero en color rojo, que siempre me gustó pero que Roberto consideraba muy llamativo. Cada decisión que tomaba me hacía más fuerte, más decidida, más yo misma. Era como si estuviera renaciendo de los escombros de mi vida anterior. La remodelación de la cabaña se convirtió en mi proyecto de vida. Mantuve la estructura rústica original, pero añadí todo el confort moderno que merecía. Instalé calefacción central, rehice toda la instalación eléctrica e hidráulica, puse pisos de madera de demolición que quedaron preciosos, pinté las paredes con colores alegres, amarillo en la cocina, azul claro en la sala, rosa suave en el cuarto. El baño ahora tenía una tina de hidromasaje donde podía relajarme admirando la vista de las montañas por la nueva ventana que mandé a abrir. La cocina, antes minúscula y sin chiste, se transformó en un espacio amplio y funcional, con una estufa de 6 quemadores, un refrigerador dúplex y una mesa de madera maciza donde desayunaba viendo el sol salir entre los pinos. Era la casa de mis sueños, construida con mi propio dinero, a mi manera, sin necesitar la aprobación de nadie. 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada. Era Amanda, y por primera vez en años, su voz sonaba insegura, casi humilde. Mamá, ¿tú podrías hablar conmigo? Quedamos de vernos en una cafetería en el centro de Campos do Jordão. Cuando llegó, casi no la reconocí. Tenía el cabello despeinado, la ropa arrugada y unas ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Mamá, yo necesito tu ayuda. Las palabras le salieron con dificultad, como si fuera muy doloroso admitirlo. Me contó que había hecho malas inversiones con el dinero de la herencia, que confió en gente equivocada y que lo había perdido casi todo. El departamento de lujo estaba hipotecado, el coche se lo iba a quitar el banco y tenía deudas de casi 2 millones de reales. Fui una idiota, mamá. Fui avariciosa, cruel contigo, y ahora estoy pagando el precio. ¿Crees que podrías prestarme algo de dinero? Solo para recuperarme. Miré a mi hija, sentada frente a mí, destruida por su propia codicia, y sentí una mezcla de lástima y satisfacción. No una satisfacción cruel, sino la sensación de que se había hecho justicia. Amanda, dije con calma, me echaste de casa después de 35 años de matrimonio, me trataste como un estorbo, te reíste de mi situación. ¿Por qué debería ayudarte ahora? Empezó a llorar, no ese llanto manipulador que le conocía desde niña, sino lágrimas genuinas de arrepentimiento. ¿Por qué? Eres mi madre, y porque finalmente entendí lo terrible que fui contigo. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito intentarlo. Fue en ese momento que decidí contarle la verdad. Le mostré los documentos del yacimiento, le expliqué todo el plan de Roberto, le conté sobre la riqueza que había descubierto. Primero se quedó en shock, luego se enojó por haber sido engañada, pero poco a poco fue entendiendo la lección que su padre quería enseñarle. Tu padre sabía exactamente lo que iba a pasar, le expliqué a Amanda mientras procesaba la información. Me conocía a mí, sabía que iba a descubrir mi fuerza. Y te conocía a ti también, sabía que el dinero fácil revelaría en lo que realmente te habías convertido. Esto no fue crueldad, fue amor. Amor por mí, al protegerme, y amor por ti, al darte la oportunidad de crecer. Amanda lloró aún más, comprendiendo la profundidad del plan de su padre. Él quería que aprendiera la lección en la práctica, ¿verdad? Quería que sintiera en carne propia lo que es perderlo todo. Asentí con la cabeza. Y también quería que yo descubriera que puedo ser independiente, que tengo mi propio valor, que no necesito depender de nadie para ser feliz. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Finalmente, Amanda preguntó si había alguna posibilidad de que la perdonara y la ayudara a empezar de nuevo. Le expliqué a Amanda que el perdón no significaba olvidar lo que pasó ni volver a lo que era antes. Puedes venir a trabajar conmigo en la administración de la propiedad y de la mina, le ofrecí. Hay mucho trabajo burocrático, contratos que revisar, cuestiones legales que resolver. Eres abogada, puedes ser útil. Pero te pagaré un sueldo justo, no te voy a regalar dinero. Vas a tener que demostrar que has cambiado, día tras día, mes tras mes. Era una propuesta difícil para alguien acostumbrada al lujo, pero Amanda aceptó al instante. ¿Puedo vivir aquí contigo? No tengo dónde quedarme. Le mostré el pequeño anexo que había construido en la parte de atrás de la casa durante la remodelación. Es tuyo,
pero con algunas condiciones. Vas a ayudar con las tareas domésticas, vas a tratar a todo el mundo con respeto y me pagarás una renta simbólica. Quiero que entiendas el valor del dinero y del trabajo. Los primeros meses fueron difíciles. Amanda no estaba acostumbrada a despertarse temprano, a hacer de comer, a lavar la ropa, a cuidar la casa. Se quejaba de dolores de espalda, de manos resecas, del trabajo repetitivo. Pero poco a poco se fue adaptando y, lo más importante, me fue conociendo de verdad por primera vez en su vida adulta. Descubrió que yo tenía opiniones firmes sobre política y economía, que leía mucho, que entendía de plantas y jardinería, que sabía cocinar platillos deliciosos. Mamá, nunca supe que eras tan inteligente, dijo un día, y aquello me dolió y me alegró al mismo tiempo. Me dolió porque confirmó que nunca me vio como una persona completa, solo como la madre que la cuidaba. Me alegró porque finalmente me estaba descubriendo como un ser humano complejo e interesante. Pasábamos las tardes conversando sobre la vida, sobre sus errores, sobre mis arrepentimientos también. Porque yo también tenía errores que admitir, principalmente el de haber consentido demasiado a una hija que se volvió egoísta. Un año después del descubrimiento del yacimiento, nuestra rutina se había establecido en una armonía que nunca imaginé posible. Amanda trabajaba en serio, se encargaba de los contratos de la mina con competencia y había aprendido a valorar las cosas simples, un desayuno rico, una plática al atardecer, el silencio de las montañas. Yo me había convertido en una empresaria próspera, pero sin perder mi esencia. Usaba el dinero de la mina para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, creé un fondo para madres solteras de la región, financié cursos de capacitación, remodelé la guardería del pueblo. Era mi forma de honrar la memoria de Roberto y devolverle a la vida la segunda oportunidad que recibí. La casa se transformó en un lugar de encuentro para mujeres que necesitaban apoyo, y Amanda comenzó a coordinar un grupo de discusión sobre independencia financiera femenina. Ver a mi hija ayudando a otras mujeres a valorarse era la prueba de que realmente había cambiado. Hoy, 2 años después de aquel terrible día de la lectura del testamento, puedo decir que soy una mujer realizada. No porque tenga dinero, sino porque descubrí quién soy. Realmente cuando me lo quitan todo. Soy fuerte, independiente, inteligente y capaz de empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Amanda y yo hemos construido una nueva relación, basada en el respeto mutuo y la honestidad. Ella ya no es la hija consentida que me despreciaba, y yo ya no soy la madre sumisa que aceptaba cualquier cosa para mantener la paz. Somos 2 mujeres adultas que se eligen todos los días para estar en la vida de la otra. Roberto consiguió lo que quería, me protegió, me enriqueció y, además, educó a nuestra hija de la forma más eficaz posible. A veces, por la noche, mirando las estrellas desde la terraza que construye en la cabaña, siento que él está ahí conmigo, sonriendo, orgulloso de en lo que nos hemos convertido. La propiedad hoy es hermosa, un refugio en las montañas que recibe visitas de amigos y familiares que finalmente me ven como realmente soy. La mina funciona perfectamente, generando ingresos constantes que me permiten vivir bien y además ayudar a otras personas. Amanda saldó todas sus deudas en 1 año y medio, se compró un carrito usado pero confiable y vive en un departamento sencillo pero cómodo en el centro de Campos do Jordão. Viene a visitarme cada fin de semana, y muchas veces trae a su nuevo novio, un ingeniero forestal que conoció aquí en la región. Es un hombre sencillo, trabajador, que la trata con cariño pero no le aguanta caprichos. Mamá, él me hace querer ser una mejor persona, me dijo el otro día, y supe que Roberto estaría orgulloso de la mujer en que nuestra hija se ha convertido.